no se respetaban. De manera que el Estado solo podía existir o solo tenía razón de existir para regular las relaciones y los conflictos que surgieran entre los individuos, o para regular que alguna institución pretendiera abusar o pasar por encima de las libertades. Todo lo demás quedaba, digamos, a la libertad y a la decisión individual de las personas. En ese marco o en esa visión de la democracia, pues los ciudadanos tenían que estar dedicados a sus vidas personales. Eran pocos, algunos pocos, idealmente los más preparados, los que debían de gobernar. Los ciudadanos tenían que dedicarse a sus asuntos particulares, a resolver sus asuntos económicos, familiares y privados. Por lo tanto, la visión que se tenía de la participación en ese modelo es que la participación extensa e intensa quiere decir que muchos participaran o que lo hicieran de manera muy intensiva, lo único que lograba era desestabilizar y disminuir las posibilidades de consenso que se podían alcanzar en la sociedad. Es decir, para que una sociedad pudiera coordinarse bien, lo mejor es que hubiera unos cuantos que gobernaran metiéndose lo menos posible en la vida de las personas y unos muchos que se dedicaran a su progreso económico y a realizar su vida personal sin la menor intervención, o que hubiera una menor intervención posible en sus decisiones. Porque también se consideraba que los ciudadanos no disponían de tiempo para la cosa pública, no tenían la mayoría los suficientes conocimientos, ni podían ver más allá de sus intereses muy particulares. Entonces, solo los gobernantes, solo los representantes eran los que podían ver la complejidad de los problemas sociales y entenderlos, porque en realidad los ciudadanos estaban básicamente solo preocupados por sus intereses muy próximos y muy particulares. De esta manera, la implicación política de los ciudadanos comunes y corrientes debía limitarse a elegir a sus representantes y a sus gobernantes y, si acaso, a participar siempre de forma voluntaria en asociaciones, organizaciones y partidos políticos para ver representados sus intereses en los diferentes campos. En el campo económico, pues a lo mejor pertenecer a una asociación de productores, y en el campo político, pues elegir por medio de las elecciones, valga la redundancia, por medio de su voto, de su sufragio, a aquellos que consideraban que tenían un mejor programa político para representarlos. Hasta ahí llegaba la participación ideal de la ciudadanía. Es una visión ciertamente muy elitista, es decir, había una élite que gobernaba y una gran masa que era gobernada, estaba delegada a sus asuntos particulares y a su economía personal. Es una visión elitista y es una visión representativa de la democracia, y hasta hoy es así como funciona básicamente todos los sistemas que conocemos como democráticos. Elegimos representantes a partir de sus plataformas y de la identificación que sentimos con sus plataformas y sus propuestas políticas. Obviamente ha habido pues muchas críticas a este modelo, y sobre todo estas críticas se fueron desarrollando con el devenir de las cosas, ¿no? Esto era siglo XIX, cuando hablamos de que podían elegir a sus representantes, estamos hablando de que en los primeros momentos de la democracia liberal, pues solo aquellos que tenían posesiones y educación, es decir, los hombres educados o propietarios de tierras o propietarios de bienes, eran los que podían votar. Recuerden que esta ciudadanía se fue ampliando a lo largo del siglo XX, que el siglo XX fue, ok, ya se había decidido, había ciudadanos, ningún poder absoluto podía estar por encima de ellos, había derechos y libertades que había que garantizar y cuidar. Y luego, ya que se instaló esto, ya que la gente empezó a pensar así, y ya que se dieron los gobiernos democráticos liberales, la lucha que se siguió dando a lo largo del siglo XX fue, pues, quiénes iban a ser esos ciudadanos, ¿no? Porque en un principio pues eran solo los que tenían educación o propiedades, los hombres mayores de edad con educación o propiedades, y poco a poco se fue ampliando, y inclusive en México pues el derecho a votar de la mujer pues
pregunten si todavía tienen por ahí abuelos y abuelas, pues seguramente muy de jóvenes no pudieron votar. Fue hasta 1953 que en México, por ejemplo, la mujer alcanza el derecho al voto. ¿Por qué les menciono esto? Pues porque se fue dando una lucha en donde en esta preocupación por las libertades individuales lo que se fue dejando de lado fue la igualdad. Y a lo largo del siglo XX pues hubieron revoluciones sociales, desde luego la soviética, desde luego la mexicana, la rusa, que fueron las primeras que empezaron a decir no solo somos ciudadanos con libertades, también queremos tener igualdad de condiciones para poder desarrollarnos. Los países que no se hicieron socialistas siguieron teniendo luchas por la igualdad. La lucha por la igualdad política pues se tradujo en el sufragio para la mujer, por ejemplo. Se bajó la edad del voto, antes eran 21 años, luego fueron 18 para la mayoría de edad para ser considerado ciudadano. Luego, en la década de los 60 vino toda la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, porque los negros, los ciudadanos de raza negra, pues eran considerados de segunda, no tenían los mismos derechos que los ciudadanos de primera. Sí los tenían teóricamente, pero no los podían realizar en la realidad. En fin, lo que se fue viendo a lo largo, una vez recuperadas las libertades y los derechos individuales, lo que se fue viendo a lo largo del siglo XX, del funcionamiento de la democracia, en el siglo XX fue que también había un problema de igualdad y de ir expandiendo la ciudadanía a esos grupos que habían sido o habían quedado excluidos en los diferentes países. Entonces, las críticas a este modelo liberal representativo básicamente es que pues, está muy bien el reconocimiento de estos derechos abstractos, pero que una cosa es proclamarlos y otra cosa es llevarlos a cabo, otra cosa es ejecutarlos, que los derechos solamente proclamados son en la práctica insuficientes y que en realidad se necesita que haya ciudadanos que tengan derechos, que los conozcan, que los puedan exigir y que tengan las capacidades y las cualidades para exigirlos, para hacerlos valer en la intención o con el propósito de lograr una mejor convivencia más justa, más pacífica y más plural en las sociedades democráticas. Entonces, se regresa a las fuentes del republicanismo. No quiere decir que el republicanismo, la corriente republicana o el modo republicano de entender la democracia surgiera en este momento. No podemos hablar incluso de un neorepublicanismo, que se llama así porque regresa a esos antiguos regímenes de los romanos y de los griegos, en donde la república, la cosa pública, justamente se hacía con la participación de todos los ciudadanos. El republicanismo pone en el eje, en el punto más visible, la participación de los ciudadanos en la construcción de lo público, de la cosa pública, de los asuntos del gobierno y del Estado. Es decir, el ciudadano no nada más es un objeto, ¿no?, de lo que se decide en las esferas políticas y públicas y de gobierno, sino que debe de ser un sujeto activo en la construcción de esas políticas y de esas decisiones que le afectan. Proclamar derechos es distinto a ejercer derechos, y esto es lo que pone en el centro de la mira la visión republicana de la democracia. Aquí la libertad se entiende no nada más como lo hacen los liberales, como el no impedimento a hacer lo que yo quiero, sino como la no dominación. Y esto quiere decir que uno es libre, no nada más porque uno pueda, nada impida que uno haga lo que quiere hacer, sino porque nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Y el Estado existe justamente para garantizar esa no dominación. En esta forma de entender la libertad, que es distinta a la libertad de los liberales, el Estado tiene un papel mucho más importante. Ya no nada más está para regular los conflictos que se puedan presentar entre particulares o entre instituciones particulares, sino también para equilibrar el piso, para
para hacer que las condiciones de vida de los ciudadanos sean más igualitarias. Aquí los comportamientos de la sociedad pueden ser regulados por medio del proceso democrático. Aquí se reconoce que si los ciudadanos son ciudadanos justamente porque participan de las cosas de su comunidad, y entonces hay tres valores muy importantes que destacan, que son el valor de la deliberación, que los ciudadanos discutan y deliberen sobre las cosas que les afectan, como pasaba en el Ágora en Atenas, que participen de la creación de lo público y que por lo tanto tengan capacidad de decisión. El individuo es una forma activa, un elemento activo de la vida pública, y aquí son importantes esto que se ha llamado las virtudes públicas, que es participar de una manera reflexiva, crítica, dialogante, respetuosa, tolerante. Esta corriente donde se considera que la cosa pública se hace justamente a partir de la incorporación de los ciudadanos a la construcción de esa cosa pública. Que el ciudadano no es ciudadano nada más porque nace dentro de una comunidad y se le otorgan ciertos derechos, sino que el ciudadano se vuelve ciudadano realmente en la medida en la que se compromete con su comunidad y es activo y participa. Pues aquí, en esta visión, obviamente la representación no es suficiente. La representación es necesaria en sociedades tan grandes como lo son las naciones modernas. Sería imposible que nos consultaran a todos de todo. Entonces tenemos que tener representantes que decidan por nosotros en cosas que nos quedan muy lejos o difíciles de comprender, pero que a veces esa representación no funciona tan perfectamente como debería de funcionar o nos queda demasiado lejana, y por lo tanto debemos complementarla con elementos de democracia directa. Así como hay cosas de política económica y de cómo se debe de fijar el tipo de cambio por las cuestiones de la macroeconomía, que nos quedan muy lejanas para comprenderlas a los que no somos expertos en esas materias. Hay cosas de nuestra comunidad y de nuestra vida más cotidiana que sí podemos decidir, que sí entendemos y que sí nos afectan de manera muy directa. De manera que esas formas de representación que permiten que haya gobierno y que se den líneas de acción que para la mayoría de los ciudadanos están lejos de la comprensión, sí hay otras cuestiones que tienen que ver con los ámbitos más próximos de nuestra vida cotidiana en los que sí debemos de ser tomados en cuenta. Por ejemplo, si necesitamos la construcción de un parque cercano en nuestra comunidad, si queremos o necesitamos que haya algunos tipos de medios de transporte, si queremos ser incluidos en las decisiones de política pública que nos afectan, ¿no?, directamente, si queremos participar en la planeación de cómo va a ser o va a crecer nuestra ciudad, de cómo debemos de cuidar el medio ambiente, esas cosas que tienen que ver más con nuestra vida próxima y directa, sí, ahí sí podemos participar a partir de mecanismos de democracia directa. Desde esta perspectiva es necesaria una implicación de los ciudadanos en esta toma de decisiones públicas, sobre todo aquellas en las que sí son competentes porque son los principales afectados de las decisiones. Los ciudadanos son quienes mejor conocen sus problemas y debieran de ser no solo receptores o objeto de políticas públicas, sino también sujetos activos en la construcción de las políticas públicas que los afectan. Aquí la relación entre gobernantes y gobernados se entiende más como una relación de colaboración y se parte del supuesto de que nadie nace siendo un ciudadano competente. Esto que pensaban los liberales de que los ciudadanos no son competentes para decidir sobre las cosas públicas, pues la verdad es que nadie nace siendo competente. Uno aprende a hacer estas cosas participando. No hay otra manera de educarse en la participación más que participando. Yo les puedo platicar las teorías y
y decirles cómo se entienden los conceptos y qué es lo que se ha hecho, pero la auténtica manera de aprender a participar es participando. Cuando un ciudadano participa, se educa para pensar en lo público. Cuando un ciudadano es lo normal que estemos preocupados por lo que nos afecta directamente a nosotros o que solo veamos el punto de vista que nos afecta a nosotros, pero en la medida que nos sentamos en un lugar a dialogar con otros que están colocados en otro lugar dentro del mismo problema y oímos cómo les afecta el mismo problema a ellos, pues podemos empezar a ver que la manera en la que me afecta a mí no es la manera en la que le afecta al otro, ni al otro, y que la opinión que tengo yo no es la misma que tiene el otro o el otro, y eso solo lo podemos aprender si dialogamos con otros que son igualmente afectados que nosotros, pero de otras maneras. Y oyendo esas diferentes maneras de ser afectados, oyendo esos diferentes intereses, nos hacemos más sensibles de lo que puede pasar y empezamos a entender de otra manera lo público y empezamos a poder actuar cooperativamente y dejamos de pensar en nuestro interés único y personal o privado. Pero esto no lo podemos hacer si no entramos en contacto con otros y si no dialogamos con otros. Cuando participamos y contribuimos a la creación de instituciones o de políticas, obviamente vamos a confiar más en ellas. Obviamente